lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, en los días de esa gran congoja, Moisés se levantó por la mañana y salió de su tienda. Había en su corazón un gran peso, pues el pueblo de Israel había caído en la desesperación debido a la dureza del faraón, quien aún se negaba a dejar en libertad a los hijos de Israel. Entonces, Moisés, con su vara en mano, se dirigió al pueblo reunido. «Escuchadme, oh Israel», exclamó con voz firme. «Hoy el Señor nos hablará una vez más. Él ha escuchado nuestro clamor, y no olvidará su pacto con nuestros padres. Será Él quien ejecutará juicio sobre Egipto y les dará la oportunidad de conocer su gloria». Mientras Moisés hablaba, la nube de la gloria de Dios descendió sobre el monte, y el pueblo se llenó de temor. Moisés subió y se encontró con el Señor en lo alto de la montaña, donde el cielo se iluminó con el esplendor divino. Allí, el Señor le dijo: «Ve de nuevo a Faraón, y dile que así ha dicho el Señor: Israel es mi primogénito, y te digo que dejes ir a mi hijo para que me sirva». Éxodo 4, 22-23. En su corazón, Moisés sintió el poder de la palabra del Altísimo, sabía que se acercaba el momento decisivo. El ciclo de plagas estaba pronto por comenzar, cada una un testimonio del poder de Dios, una advertencia al faraón, y un símbolo del juicio venidero sobre quienes se oponen a la voluntad del Creador. Cuando Moisés se presentó ante el faraón, esta vez, lo miró con determinación y le dijo: «El Dios de Israel te ordena que dejes ir a su pueblo. Si no lo haces, el Señor enviará plagas sobre tu tierra». Pero el faraón, en su arrogancia, endureció su corazón aún más, y así comenzó el ciclo de los juicios divinos. Cada vez que la voz del trueno resonaba en Egipto, y el agua del Nilo se convertía en sangre, el faraón desobedecía. Sin embargo, la esperanza brotaba entre los hebreos, pues el Creador estaba preparando algo magnífico. La última plaga sería la más devastadora, la muerte de los primogénitos, un evento que no solo marcaría la liberación, sino también el futuro de toda una nación. El Señor instruyó a Moisés: «Dile a Israel que tomen un cordero sin defecto y lo sacrifiquen, su sangre pondrán en los dinteles de sus puertas. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no permitiré que el exterminador entre en sus casas». Éxodo 12:13. Este sacrificio, el más santo de todos, sería el medio por el cual el pueblo sería redimido. Así, los días avanzaron y el pueblo se preparó con reverencia. En sus corazones ardía la esperanza del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, lo que aún no comprendían era que este sacrificio representaba más que su libertad inmediata, también prefiguraba algo grandioso. Moisés, en su ministerio, vislumbró el eco de las eternidades pasadas y futuras. ¿Qué plan divino se estaba gestando en aquel acto de obediencia? La sombra de lo que vendría se dibujaba en el horizonte de su entendimiento. Porque lo que aquella sangre de cordero simbolizaba era una libertad eterna, un sacrificio perfecto que, en plena conexión con el futuro, gritaría en los cielos hacia el Mesías que vendría. La revelación del sacrificio de Jesús estaba atada a la historia de Israel, el sacrificio del Cordero, una imagen viva del amor redentor y la gracia del Altísimo. Mientras la luna llena iluminaba el oscuro cielo, Moisés se preguntó en su corazón: ¿quién podrá entender el propósito supremo de Dios? Las respuestas se tejían en un manto de misterio, y con cada susurro del viento, el eco de la promesa resonaba. Aquel acto de fe y obediencia traería consigo el plan soberano de Dios hacia la redención de muchas naciones. La noche se acercaba, y el pueblo esperaba en ansias. Se estaba cumpliendo el tiempo. ¿Cuál sería el desenlace de esta noche sagrada? Reflexionando sobre estos eventos, el corazón de Moisés latía con fervor, anticipando la liberación que cambiaría la historia y guardando en su espíritu la certeza de que el Dios de sus antepasados nunca fallaría en su promesa. Cuando la noche se estableció, las estrellas brillaban como testigos silenciosos del plan divino que se estaba desarrollando.
El pueblo de Israel, ataviado con sus mejores vestidos y con el cordero sacrificado, se encontraba en sus casas, con el corazón palpitante y las mentes llenas de incertidumbre. Es la noche de nuestra liberación, exclamó Moisés, animando a su pueblo con palabras llenas de fe. Recuerden, oh Israel, el poder que emana de la sangre del cordero. Es un símbolo de nuestra esperanza y de la misericordia de Dios, quien ha decidido pasar por encima de nuestras puertas y protegernos de la destrucción. Mientras el fuego crepitaba en los hogares, los rostros se iluminaban con la luz del sacrificio que sería recordado por generaciones. Se celebraría la Pascua, un acontecimiento que llevaría consigo un eco que resonaría a través de los siglos. Cada familia se unía en oración, levantando sus voces al cielo, suplicando la intervención divina. Cerca del palacio de Faraón, la atmósfera era tensa. El orgullo del gobernante egipcio estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. En su ceguera, el faraón había menospreciado tantas advertencias y señales, su corazón, endurecido por la arrogancia, no podía vislumbrar la magnitud del juicio que se avecinaba. ¿Acaso no haré lo que desee mi corazón? Se decía a sí mismo, mientras la oscuridad se iba apoderando de la noche. A medida que avanzaba la hora señalada, el ángel de la muerte se preparaba para cumplir con la orden del Señor. Las puertas estaban marcadas con la sangre protectora, y así, el clamor de las casas israelitas era un canto de fe y resistencia. La voz de Dios resonaba en lo profundo de sus corazones, recordándoles que incluso en medio de la noche más oscura, su luz siempre brilla. ¿Acaso no es Él quien nos sacará de este lugar? Murmuraban entre sí, compartiendo visiones de futuro que solo podían imaginar. Había algo sagrado en la promesa que se entretejía a través de su sufrimiento, una promesa que abrazaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Y en el corazón de Moisés, la revelación de este sacrificio no se limitaba a un acto físico, era un vestigio de un amor que no conocía límites. La sangre del cordero en los dinteles sería un recordatorio perpetuo de la gracia que se derramaría sobre aquellos que confiaran en el Hijo del Hombre que vendría, cumpliendo su sangre en la cruz una vez y para siempre. Entonces, hubo un silencio profundo sobre la tierra, interrumpido por el aullido del lamento en Egipto. La realidad del juicio se hizo evidente cuando el luto se desató entre los egipcios. Primero el hijo de la sierva, luego el hijo del faraón, cada casa marcaba el dolor de aquellos que habían rechazado la palabra de Dios. El gran clamor resonó como un eco de desesperación, y en el amanecer que siguió, el pueblo de Israel llegó a comprender que ya no eran esclavos, sino que eran redimidos por la mano misma de Dios. En ese preciso instante, un nuevo capítulo empezaba. «Marchad, oh Israel», gritó Moisés, su voz vibrante con el espíritu de libertad. El Señor ha liberado a su pueblo y nos llevará a la tierra prometida. Pero en su interior, Moisés recordaba las palabras del Altísimo, y un nuevo misterio se levantaba entre ellos. ¿Qué más prepara nuestro Dios para nosotros?, se preguntaba Moisés mientras guiaba a su pueblo hacia la nueva gloria. Porque la salida de Egipto no solo era una liberación, era el preludio de redención, y cada paso que daban era un camino hacia lo desconocido pero lleno de promesas. Mientras la multitud avanzaba, otro velo caía ante los ojos de Moisés. ¿Qué significaba en realidad el sacrificio del Cordero? Aquella sangre, que clamaba por liberación, también traía consigo ecos de un sacrificio venidero que cambiaría el destino del mundo. La historia no solo se escribía en aquel momento, se entrelazaba con el gran relato de la salvación universal. Así, en cada latido de esperanza y en cada aullido de dolor, Moisés sintió que el plan soberano de Dios se desplegaba, revelando que había llegado el tiempo no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. ¿De qué otra forma se manifestaría ese eterno propósito divino? Las respuestas estaban ocultas en el futuro, esperando ser reveladas en el momento perfecto. El sol emergió en el horizonte, lanzando su luz dorada sobre el pueblo de Israel que se movía con prisa, animado por una ferviente esperanza que nunca antes habían conocido.
Con cada paso hacia la libertad, llevaban consigo el eco del sacrificio del Cordero, una ofrenda que haría eco a lo largo de las generaciones. Moisés, al frente de la multitud, sentía el peso de la responsabilidad y la gloria que este nuevo amanecer implicaba. Avancemos, oh Israel, hacia la tierra que nos fue prometida, proclamó Moisés, su voz resonando entre las colinas. El Señor ha oído nuestro clamor y se ha acordado de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Nos guiará hacia un hogar donde fluye leche y miel. Las familias marchaban, las madres con sus hijos abrazados, los ancianos siendo asistidos por jóvenes fuertes, un enorme movimiento de esperanza encarnada en fe. Como las multitudes cruzaban la frontera del desierto, la tristeza dejada atrás en Egipto parecía convertirse en un susurro perdido entre los vientos, mas, en su travesía, surgieron dudas y murmullos. ¿Y si el camino es largo y lleno de peligros? ¿Qué pasará con nosotros en esta tierra desconocida? Se preguntaban algunos. Pero Moisés, iluminado por la instrucción divina, sabía que cada desafío que se presentara en su andar sería una oportunidad para que el pueblo viese la mano de Dios. En medio de estas sombras de incertidumbre, el Altísimo se comunicaba con Moisés. He aquí, yo enviaré un mensajero delante de ti, yo te guiaré paso a paso. Llegó la voz sagrada en sus pensamientos, recordándole que no estaban solos. Con firmeza, Moisés decidió compartir esto con el pueblo, alentándolos a permanecer firmes en su fe. Temed no, Israel, dijo. El Señor va delante de nosotros como un fuego que arde en la noche y como una nube en el día. Su gloria nos acompañará y protegerá cada uno de nuestros pasos. La promesa de su presencia trajo calma a los corazones inquietos, haciéndolos avanzar con renovados ánimos. Mientras transcurrían las horas, el pueblo se adentró más en el desierto. Con cada paso, las inseguridades se desvanecían lentas pero severamente, desencadenando una manifestación de fe colectiva. La esclavitud estaba atrás, la libertad adelante, y en cada rostro reflejaban la luz de un futuro incierto pero prometedor. No obstante, aquella noche, la atmósfera cambió, una angustia sobrecogió a Moisés. En sus visiones, el Espíritu de Dios revelaba que la travesía no solo era un viaje físico, sino también espiritual. Se recordaba a sí mismo de aquellas palabras: en todo esto, tú serás testigo de un milagro, uno que jamás se había visto. Mientras el campamento se preparaba para descansar, Moisés se retiró a orar, buscando claridad en el silencio profundo de la noche. Las palabras del Altísimo resonaban en su interior. La salida de Egipto era solo el comienzo, el verdadero sacrificio estaba aún por venir. Su mente voló hacia el futuro, hacia el gran sacrificio del Cordero de Dios, que llevaría el pecado del mundo y abriría las puertas de la redención. Dios había diseñado un plan monumental y universal, y Moisés sentía el peso de ser parte de algo mucho más grande. Pero, ¿cuál será nuestra parte en todo esto?, se cuestionó. La revelación del propósito divino era poderosa y transformadora, proporcionando un sentido de urgencia que llenaba su corazón. Fue en ese momento que el cielo iluminó la oscuridad con un fulgor sobrenatural, y le fue revelado un nuevo plan: habrá un camino a seguir y será doloroso. La sangre del Cordero no solo protegerá, también será un símbolo de un sacrificio mayor por venir. Un escalofrío recorrió su ser mientras comprendía que el sacrificio que habían celebrado estaba entrelazado con el sacrificio de Cristo, que sería la ofrenda definitiva, la que traería salvación a todos, judíos y gentiles por igual. ¿Qué otro propósito se despliega en el horizonte?, se preguntó Moisés, sintiendo que aquellas verdades eran como semillas sembradas en su alma, dando fruto a cada paso que tomaran. Con esta nueva revelación, la noche se tornó un lienzo de posibilidades infinitas. El camino a seguir era claro, pero la misión, el plan soberano de Dios, se estaba desenredando en preciosas capas de amor y sacrificio. La historia de Israel apenas comenzaba, pero su legado se enlazaba con el hilo eterno de la redención. ¿Qué más traería Dios a su pueblo? Las respuestas solo podrían descubrirse en el tiempo perfecto de su obra.
A la mañana siguiente, un nuevo sol despuntó en el desierto, dejando entrever los senderos polvorientos que continuaban su curso hacia lo desconocido. El pueblo de Israel, aún embargado por la emoción de su liberación, comenzó a organizarse, fortalecido por la comunión y la fe que los unía. Todos estaban dispuestos a enfrentar la adversidad, confiando en las promesas que el Señor les había hecho por medio de Moisés. Hoy debemos estar listos. Adornemos nuestras vidas con la preparación, dijo Moisés, mientras se dirigía a los ancianos de Israel. El Señor ha de hacer cosas grandes entre nosotros, y debemos ser un pueblo dispuesto. Debemos consagrarnos en oración y en la enseñanza de sus leyes. Mientras las familias se disponían a acampar, Moisés se apartó nuevamente para buscar la guía de Dios. El eco de los murmullos y los temores de su pueblo resonaban en su mente. ¿Cómo podremos sostener la esperanza en la incertidumbre? Clamó en su alma, sintiendo la presión de ser su líder. De pronto, una presencia brillante iluminó su alrededor. Era el Señor, que descendió en forma de nube. Moisés, no temas. Recuerda que tú eres llamado a ser el portavoz de mis enseñanzas y mi amor hacia el pueblo. Yo estaré contigo en cada paso. Las palabras del Altísimo llenaron de valor el espíritu de Moisés, y la fe floreció en su corazón. Hablarás con el pueblo sobre las maravillas que han de acontecer. Esta travesía comenzará la restauración de la relación entre mi pueblo y yo. La historia que escribiréis será registrada en el cielo. El día pasó entre preparativos y reflexiones, mientras el desierto, imponente y silencioso, parecía escuchar las oraciones y las pisadas de aquellos que caminaban hacia su destino. Cada noche, Moisés, junto a los ancianos y los hombres de familia, se reunían alrededor del fuego, buscando aliento a través de las promesas del pasado. Las historias de los patriarcas resonaban como melodías antiguas revitalizando su fe. Entonces Dios habló nuevamente a Moisés: Israel, mi pueblo, será como una luz ante las naciones. Pero para ser esa luz, tendrán que atravesar un proceso de purificación. Las enseñanzas sagradas que les entregaré serán su guía y su vida. De la misma manera que un candelabro requiere de aceite puro para brillar, mi pueblo necesitará de obediencia y sacrificios. Moisés, emocionado, escuchó atentamente las instrucciones divinas sobre la construcción de un tabernáculo, un lugar sagrado donde la presencia de Dios habitaría entre ellos. Ellos deberán aprender que el sacrificio, presentado con un corazón sincero, es la puerta abierta hacia la reconciliación. El día vendrá cuando mi cordero será ofrecido por la salvación del mundo. Con estas palabras, Moisés sintió crecer dentro de él una responsabilidad monumental. ¿Qué será más que este sacrificio, Señor?, preguntó, y una respuesta de sabiduría resonó: cuando ofrezcan un sacrificio, que sea por amor y devoción. Así comprenderán que el mayor sacrificio vendrá times más allá de vuestras vidas. Con esto, la sombra de un sacrificio incomprensible comenzó a planearse sobre su corazón, una visión reveladora que se entrelazaba con la historia del pueblo. Esa noche, mientras el viento del desierto acariciaba cálidamente a quienes esperaban en el campamento, surge un nuevo dilema entre el pueblo. ¿Por qué nos hemos apresurado a dejar Egipto si no tenemos claridad en el futuro? Nos hemos embarcado en una aventura sin fin, murmuraron algunos, insinuando que su fe comenzaba a tambalear. Moisés, al escuchar estos lamentos, se levantó entre ellos. No os dejéis llevar por las dudas. El Señor ha prometido ser nuestro refugio. Su poder es más grande que cualquier temor que surja entre nosotros. Cada desafío que enfrentemos será una oportunidad para testificar de su grandeza. En este viaje, recordemos que no seremos solo un pueblo, seremos el pueblo de Dios. La noche avanzaba y, como si la naturaleza misma respondiera al fervor espiritual, una luz blanca iluminó el campamento. Era la manifestación del poder divino, un recordatorio de la cercanía de Dios hacia su pueblo. En sus corazones resonaba el eco: el sacrificio es el camino hacia la vida y la redención. Así,
mientras la primera estrella del desierto comenzaba a brillar, Moisés quedó perdidamente absorto en la visión que se desplegaba ante él. ¿Qué será el sacrificio, Señor?, se preguntó, mientras se vislumbraba un plan que no solo cambiaría a Israel, sino que resonaría a lo largo de las edades. Moisés, esto es solo el principio. Espera a que el Cordero de Dios sea conocido, porque mi plan es eterno, y aún hay mucho por revelarse. La promesa del sacrificio se deslizó en su corazón como una sombra de gloria, revelando la profundidad del propósito divino que marcaba el camino de todo el pueblo. El sacrificio prepara el camino hacia la redención. Una brisa suave acariciaba el campamento de Israel mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. La calma del atardecer contrastaba con los susurros de ansiedad que aún persistían entre el pueblo. Moisés, al ver la inquietud en sus rostros, sintió una vez más la carga de ser su líder. Se reunió con los ancianos y pidió el silencio. Escuchadme, comenzó con voz firme, el Señor nos ha traído hasta aquí para hacer de nosotros una nación, una luz para las naciones. Debemos unir nuestras voces y corazones en adoración y esperar su guía. En ese instante, una nube resplandeciente se dejó ver a lo lejos, y el corazón de Moisés se llenó de reverencia. Era la presencia de Dios que se acercaba, un recordatorio palpable de su promesa. La nube se detuvo sobre el campamento, y desde allí surgió una voz que resonó con poder: Moisés, has sido fiel en guiar a mi pueblo, y ahora te he de dar instrucciones precisas sobre la alianza que sellaré con ellos. Moisés se postró con la cara en tierra, consciente de la grandeza del momento. Hablaré, Señor. Dime lo que has de instruir. Preparad el corazón del pueblo, continuó el Señor. En 3 días, vendré a ellos en la nube, y quiero que se consagren. Deben lavarse y apartarse, porque la santidad no puede habitación donde haya impureza. Cuando Moisés comunicó estas palabras al pueblo, el temor y la expectación se mezclaron en sus corazones. ¿Qué significan estas instrucciones? ¿Debemos temer al Señor?, preguntaron algunos, inquietos. No temáis, respondió Moisés, el Señor quiere revelarse a nosotros, y en este encuentro encontraremos nuestra identidad como su pueblo. Días pasaron mientras se realizaban los preparativos. Los hombres y mujeres se lavaban, sus corazones palpitando con anticipación y temor. Los sacrificios comenzaban a elevarse al cielo, el aroma de los holocaustos llenaba el aire como un símbolo de devoción. Nuestro sacrificio es una expresión de amor y sumisión. Que el Cordero sin mancha sea la señal de nuestra entrega, instruyó Moisés. Al tercer día, el pueblo se reunió al pie del monte Sinaí, cuyas laderas parecían temblar bajo la presencia divina. Humo y relámpagos llenaron el cielo, y el sonido de una trompeta resonó en el aire, como el anuncio de un acontecimiento celestial. El miedo se apoderó de ellos, y Moisés levantó su voz, diciendo: No temáis. Es el Señor quien se presenta para guiarnos. Solo escuchad su voz. Las palabras reverberaron en el aire y, por un momento, todo se tornó absolutamente silente. La nube se abrió, revelando una escena gloriosa. El pueblo, atónito, vio la presencia de Dios envolviendo el monte, y oyeron su mandato: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo, en un acto de asombro y temor reverente, cayó de rodillas, sintiendo la magnificencia y el peso de la gloria divina. Esta experiencia marcaría un hito en sus vidas, cimentando la relación de Dios con su pueblo. Entonces, Moisés sintió que en el aire había un peso diferente, una unción que susurraba a su corazón. En su espíritu, la revelación de un sacrificio que vendría resonaba con la urgencia de un eco eterno. ¿Entenderán lo que esto significará, Señor?, preguntó Moisés, sintiendo la conexión entre su misión y el sacrificio que debía ser ofrecido. Moisés, mi plan es más grande de lo que ellos pueden comprender. En este encuentro,
Ellos necesitan saber que el camino de la redención comienza aquí. Hay un sagrado sacrificio que está por ser revelado, uno que cambiará el curso de la humanidad. Prepárales, porque su historia y la historia de todos los hombres serán transformadas. Muy pronto, el Cordero será conocido. Y a través de él, no solo serán liberados de Egipto, sino también de sus pecados. Mientras caía la noche sobre el monte, la presión del futuro se apoderaba del corazón de Moisés. Señor, ¿hasta dónde nos llevará este camino? Se preguntó, cuando en su ser comenzó a abrirse un misterio glorioso del plan soberano de Dios, que prometió esperar las generaciones hacia el futuro. El sacrificio que les esperaba no sería solo una ofrenda temporal. En el horizonte, el eco de su nombre resonaría aún en el silencio de la eternidad. El aire se volvió pesado con la expectativa mientras el pueblo de Israel se situaba a los pies del monte Sinaí. Las luces del cielo danzaban, y el corazón de Moisés latía con intensidad, sintiendo el inminente cumplimiento de la promesa del Señor. Las palabras divinas resonaron en su mente, mientras su espíritu se elevaba ante la grandeza del momento. «Prepárense», gritó Moisés a la multitud que lo rodeaba, cuyos rostros estaban iluminados por el brillo sobrenatural. Hoy será un día de consagración. El Señor ha declarado su pacto, y nosotros debemos estar listos para recibirlo. La multitud asintió, los murmullos de temor y asombro surgiendo entre ellos. De repente, el cielo estalló en un sorprendente relámpago, y la voz de Dios resonó nuevamente, atravesando el aire cargado. En esta montaña haré un pacto con mi pueblo. Escuchad mis mandamientos y guardadlos, pues serán la guía para vuestras vidas. No os apartéis de ellos, ni los desechéis en vuestros corazones. Moisés, al escuchar la voz del Altísimo, sintió que la esfera de su existencia se conectaba con algo eterno. La declaración del Señor no era solo un conjunto de leyes, era la esencia de una relación viva y vibrante con su pueblo. Señor, danzaremos en tu presencia y proclamaremos tu grandeza. Te lo agradecemos, pues en ti encontramos nuestras raíces y nuestro destino. La multitud comenzó a adorar, sus voces uniendo en un canto puro que resonaba en la quietud del desierto, pero en medio de la celebración, las sombras surgieron. Desde el fondo de la multitud, una voz provocadora se alzó. ¿Qué es la libertad si está atada a un conjunto de normas? Seamos libres. Sigamos nuestros propios caminos. La discordia se esparció como un viento helado entre el pueblo. Moisés sintió un escalofrío recorrer su columna. «Silencio», gritó, levantando su bastón con autoridad. «No permitáis que la duda siembre semillas de desconfianza en vuestros corazones. Recordad lo que el Señor ha hecho por nosotros en Egipto. Su mano nos ha sacado de la esclavitud». Las palabras de Moisés parecieron calmar los ánimos momentáneamente. Pero su corazón no estaba en paz. ¿Qué pasará si el pueblo no obedece? ¿Qué pasará con las futuras generaciones?, pensó, mientras alzaba la vista hacia el cielo que brillaba intensamente. Dios estaba en medio de ellos, y un misterio sobrenatural se tejía en el aire. De repente, una sombra cruzó su mente como una visión. En su interior, entendió que el sacrificio que estaba por venir no solo restauraría su relación con Dios, sino que sería un sacrificio que revelaría la redención eterna. Frases que había escuchado en su conversación con Dios resonaban: «El Cordero será conocido». ¿Podrían comprender la amplitud de este sacrificio?, se preguntó profundamente, consciente de que este pacto no solo era para ellos, sino que tendría implicaciones para el mundo entero. Para cada persona que anhelara la salvación a lo largo de la historia, en medio de las voces adoradoras, una luz más brillante frente a la montaña parecía abrir un portal a algo más allá de su comprensión. «He aquí, envío un cordero, y por su sangre será sellada la redención», susurró su corazón, como si Dios le revelara un secreto profundo. Los israelitas, aún en su asombro, no podían captar la totalidad de lo que Dios estaba haciendo, pero Moisés sabía que el camino apenas comenzaba.
La entrega de su pueblo sería probada, y en esa entrega se abriría un camino hacia la esperanza. «Viste lo que ha hecho el Señor y sigue siendo poderoso», dijo Moisés a su pueblo. El clamor de adoración llenó el aire mientras Moisés se preparaba para llevarlos más hondo, hacia un misterio que cambiaría el destino de muchos. «Así dice el Señor, mi plan se cumplirá, y este sacrificio será un testimonio eterno». Y mientras Moisés se disponía a acercarse nuevamente a la nube divina, supo en su espíritu que los próximos días traerían revelaciones que irían más allá de su presente. El futuro resonaba con promesas, y el eco del sacrificio inminente ya comenzaba a marcar su historia. «Oh, Señor, ¿qué más nos has de mostrar? ¿Cuál será la señal que nos guiará hacia la redención total?» La pregunta colgó en el aire, un gancho hacia un destino que aguardaba ser revelado por el poder del Altísimo. Mientras Moisés se acercaba a la nube oscura que cubría el monte, un temblor sacudía el suelo bajo sus pies. Las voces del pueblo resonaban a sus espaldas, mezclando adoración y miedo, como un susurro constante que envolvía el ambiente en un aire denso de reverencia. La nube se tornó más espesa, y en medio de ella, la voz del Señor se hizo oír, más potente que un trueno. «Escucha, Israel», resonó la voz divina como un eco eterno, «hoy establezco un pacto con vosotros. Los mandamientos que os entrego son mi voluntad, son luz sobre vuestro camino y vida a vuestras almas. Guardadlos en vuestros corazones y enseñadlos a vuestros hijos, para que nunca os apartéis de mi presencia». Moisés, temblando de asombro y reverencia, se postró en tierra. A su alrededor, la multitud quedó en silencio, con los ojos fijos en el monte que ardía en llamas. El fuego manifestaba la pureza de Dios, recordando al pueblo que en su santo carácter no hay sombra de error ni desvío. «¿Quién podrá subsistir ante él?», pensó Moisés, sintiendo la enormidad de la gloria divina que les rodeaba. Ahí, en la cima del monte, continuó la voz, «os daré mis estatutos y mis juicios. Cada mandamiento, cada palabra que pronuncie, será una instrucción para la vida y será para mi gloria». Y mientras Dios hablaba, Moisés se elevó en espíritu, sus pensamientos se entrelazaban con revelaciones sobre la magnitud de lo que estaba recibiendo. Comprendió que la entrega de la ley no era solo un código de conducta, sino un viaje hacia una relación madura y comprometida con su Creador. La visión del Cordero, como sacrificio perfecto, aún resonaba en su ser, y su mente estaba inundada con la promesa de redención que se revelaría a través de las generaciones. Las palabras de la ley fueron escritas con fuego en tablas de piedra, y las manos de Moisés temblaron al recibirlas. Recordó la advertencia del Señor en Éxodo 19:12, «Pondrás límites al pueblo en derredor, diciendo, guardad diligentemente los límites en torno de la montaña, para que no suba nadie». La sacralidad del momento lo llenó de ansiedad y gozo a la vez. Sería este el inicio de algo monumental que iría más allá de su comprensión, pero justo cuando el pueblo comenzaba a vislumbrar la grandeza divina, la voz disonante volvió a levantarse, interrumpiendo de nuevo la unidad. ¿Por qué debemos seguir los caminos de un Dios distante? Tomemos control de nuestro propio destino. La semilla de la duda se arremolinaba en el corazón del pueblo, y la multitud comenzó a murmurar. «¿No entendéis, Israel?», gritó Moisés, elevando su voz por encima del caos que empezaba a emerger. «El que nos sacó de Egipto no lo hizo para que volviésemos a la esclavitud, sino para liberarnos completamente y llevarnos a la vida. Este pacto es un regalo, no una carga». Un silencio momentáneo se apoderó de ellos. La tensión era palpable mientras los corazones latían al unísono, pensando en la piedad del Dios que estaba en medio de ellos. Moisés sabía que, en sus manos, portaba no solo piedras grabadas, sino un glorioso futuro para su pueblo. Mientras de nuevo miraba hacia la nube que se envolvía en llamas, un pensamiento iluminó su mente: el gran sacrificio que se acerca traerá una esperanza no solo para nosotros, sino para todas las naciones. En su espíritu, la incertidumbre de lo que vendría no se disipaba, pero el destello de la promesa prometía una redención que trascendería el tiempo y el espacio.
Oh, Señor, clamó en su interior, ¿cómo podrá esto concretarse? ¿Cómo se revelará esta verdad a nuestro pueblo? La pregunta resonó intensamente, y mientras Moisés se encontraba atrapado por la fascinación de lo divino, una nueva luz comenzó a abrirse en su corazón, llevando consigo la revelación de que el sacrificio divino era un plan que se estaba tejiendo a través de los siglos, el destino de Israel se hallaba en la balanza, el sacrificio que estaba por venir resonaba en la eternidad. Y así, en medio de las sombras de la duda, el espíritu de Moisés ardía con la certeza de que Dios estaba orquestando un milagro que sobrepasaría todo entendimiento. La historia estaba por comenzar, y la obra del Creador se revelaría de maneras asombrosas. Pero ¿cuándo llegarán a conocer la plenitud de este sacrificio? La inquietud de los años sabía que aún no se había cumplido. Moisés, postrado en la presencia del Señor, sentía la vibración del poder divino que resonaba a su alrededor. La voz de Dios le continuaba instruyendo, y aunque temía la magnitud de tal revelación, había en su corazón un ardor incontrolable por el deseo de ver a su pueblo entregado plenamente al pacto. El Señor no solo nos llama a obedecer, sino también a confiar en su promesa, reflexionó, mientras la firmeza de su fe comenzaba a disipar la angustia que había crecido entre la multitud. La voz del Altísimo brotaba de la nube, no solo hoy, Israel, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Las palabras atravesaron la atmósfera, penetrando en los corazones de quienes escuchaban. Cada sinfonía del mensaje divino golpeaba como un tambor de guerra, llamando al pueblo a unirse en resoluta entrega a los caminos de Yahvé, y en medio de esta entrega, el frágil eco de la duda y la rebelión volvía a manifestarse. Un líder entre el pueblo, un hombre conocido como Coré, alzó su voz en un grito descontento. ¿Por qué hemos de obedecer a Moisés y a Aarón? ¿Quiénes son ellos para hablar en nombre de Dios? Nosotros mismos podemos buscar nuestra propia dirección. La agitación creció como un fuego incontrolado, saturando el aire con murmullos de insubordinación. Moisés sintió el peso de sus corazones, su confianza tambaleándose ante la advertencia del hombre. Silencio, clamó Moisés con una autoridad que venía del cielo. El Señor es nuestro guía. No hay ningún otro. Si camináis en desobediencia, seréis apartados de la bendición de sus caminos. Sin embargo, en este instante de estéril resistencia, pudo ver cómo las llamas de la duda asediaban aún más sus mentes, mientras el pueblo vacilaba, Moisés se volvió a la nube, buscando la fortaleza prometida. ¿Cómo, oh Dios, puedo llevar esta carga cuando el pueblo se siente como la bruma al amanecer, disperso y confuso? En su espíritu, la lucha se hacía palpable, la ansiedad se entrelazaba con la certeza de una promesa que jamás se desviaría. Hazles entender que el sacrificio que vendrá es para implantar un nuevo pacto, un pacto que realizará mi obra redentora entre vosotros y entre las naciones, resonó la voz en la nube, con una claridad que llenaba el aire. Ellos no conocen el poder que reside en el sacrificio. Resuena en sus futuros, un cordero inmolado para la expiación, un mediador que cargará el peso del mundo. Moisés tomó aire para hablar nuevamente, esta vez con el aliento de la esperanza que venía del cielo. Escuchad, Israel, proclamó con firmeza, las palabras que os traigo son más que mandamientos. Son la preparación para un sacrificio que nos dará redención y será testimonio de nuestro nacimiento como nación. El día vendrá cuando un justo camerino, desde la simiente de nuestra fe, intercederá por las almas y unirá lo terrenal con lo celestial. La multitud se quedó en silencio, cada cara reflejando asombro y expectativa. Como una ola que va y viene, los corazones judíos comenzaron a entrelazarse entre la obediencia y la rebelión, entre la esperanza y la duda. En la sombra de la montaña, continuó Moisés, sintiendo que la llama de la revelación resonaba dentro de él, vamos a recibir instrucciones no solo para nuestra vida, sino para el futuro que Dios ha trazado. Así como la nube envuelve esta montaña, también esta presencia envolverá lo que está por venir.
Y entonces, a medida que la voz de Dios resonaba, el espíritu del pueblo se encendió, en búsqueda de una redención que aún no podían concebir del todo, pero que sentían en su interior. Pronto se cumplirá, exclamó uno entre la multitud, llenándose de fervor. No sabemos cómo, pero la gloria del Señor será visto en nosotros. ¿Cómo será este sacrificio?, se preguntó Moisés mientras miraba la llama. ¿Cómo se revelará este plan que tú, oh Dios, has orquestado? Con cada palabra anclada en su espíritu, lo único que podía sentir era que el tiempo, como una cuerda tensada antes de su ruptura, estaba cerca de su clímax, y así, el viento llevó al corazón de Moisés la certeza de que un sacrificio se aproximaba, un eco de promesa inminente que los llevaría más allá de su comprensión. La sangre que se derramará, será el vínculo por el cual todas las naciones serán bendecidas. En aquel instante, la mística revelación de Dios dejó una marca en su corazón. El plan divino no solo abarcaba su generación, sino que se extendería por milenios. Pero ¿cómo será visto en la plenitud de los tiempos? La pregunta reverberaba en la atmósfera, anticipando la llegada de algo que cambiaría el curso de la humanidad. Los días transcurrían en el desierto, y el pueblo de Israel, bajo la guía de Moisés, avanzaba hacia su destino, fuerte en su fe, aunque aún cargando los ecos de las dudas que habían brotado entre ellos. La presencia de Dios se manifestaba con poder, envolviendo a Moisés y a la multitud, guiándolos en cada paso con nubes durante el día y fuego durante la noche. Ya no eran simplemente esclavos, eran un pueblo en camino hacia la promesa, en búsqueda de libertad y redención. Sin embargo, en el corazón de Moisés, las palabras de Dios resonaban con claridad. El sacrificio que se aproxima será un nuevo pacto, uno que revelará la esencia de mi amor. En su espíritu, se sentía la inminencia de algo grande. Y así, al llegar a la cima de una montaña, Moisés se detuvo, sintiendo la intensa responsabilidad y el enorme propósito de su misión. Con una voz solemne, llamó a su pueblo. Israel. El Señor nos ha traído hasta aquí para que seamos su pueblo, con un destino glorioso por delante. Escuchad su voz y seguid sus caminos, pues a través de la obediencia se abrirán los cielos. Mientras el pueblo se reunía, las miradas de incertidumbre fueron disipándose, y en su lugar, comenzó a brotar la esperanza. Reconocían que la voz de su líder era un eco de la gloria divina. El temor se transformaba en reverencia, y así, la multitud se unió en un canto de alabanza, ofreciendo oraciones y sacrificios al Altísimo, reconocidos como un pueblo redimido. De repente, el cielo estalló en luz. La presencia de Dios cubrió el monte Sinaí con una nube brillante y el sonido poderoso de un trueno sacudió el aire. Por este acto de adoración y entrega, resonó la voz del Señor: estoy a punto de establecer un pacto eterno. Seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Moisés, temblando de asombro y gratitud, respondió: Señor, hágase conforme a tu voluntad. Haz de nosotros un pueblo que te honre. Luego, Dios presentó los mandamientos, no solo como reglas, sino como oportunidades para cultivar una relación de amor y respeto. Escucharéis mis palabras y viviréis por ellas, serán la luz que guiará vuestros pasos. Cada decreto era recibido con reverencia, instalado en sus corazones como recordatorio del gran sacrificio del Cordero que vendría. Entonces, comprendiendo en su espíritu el peso de estas palabras, Moisés volvió a pensar en el futuro, en la profunda implicación que tendrían esos mandamientos. Entonces en su corazón resonó la revelación: este sacrificio no solo será un acto simbólico, será la culminación de mi pacto con toda la humanidad. Porque a través de este sacrificio, las naciones conocerán mi amor. A medida que el pueblo escuchaba, la esperanza de redención crecía. Nadie podía prever que el sacrificio del que hablaba Moisés prefiguraba el sacrificio del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Israel no solo era llamado a ser una nación, era llamado a ser la luz para todas las generaciones futuras. Finalmente, cuando la voz de Dios cesó, un profundo silencio se apoderó del monte.
Moisés volvió a acercarse a la multitud. Ha llegado el tiempo de la consagración y de la entrega. La sangre del Cordero ya ha sido vertida entre nosotros. Recordad y guardaos. Este es el camino hacia la plena redención. Las palabras de Moisés resonaron en el corazón de cada israelita, despertando un profundo sentido de propósito y pertenencia. En aquel momento, el pueblo se comprometió a caminar en obediencia, sabiendo que su historia estaba irremediablemente entrelazada con el plan redentor de Dios. Vamos, Israel. Hacia adelante. Exclamó Moisés, con fervor. No nos detendremos ni miraremos atrás. La tierra prometida nos espera. Con cada paso que daban, se adentraban más en el camino del cumplimiento divino, con la certeza de que, aunque los desafíos serían grandes, el poder de Dios los guiaría. Sabían que su liberación de Egipto no era solo un acto de salvación temporal, sino el principio de un viaje que culminaría con la redención eterna. Así marcharon, como un solo cuerpo, bajo la mirada amorosa de su Creador, con adelante una promesa que iluminaba cada paso, saber que en la oscuridad siempre habrá luz, porque el Creador de sus vidas jamás los abandonaría. Mientras el sol se ponía en el horizonte, el eco de esa historia no solo resonaría en un tiempo, sino en acordes de gratitud, liberación y redención, un legado que se perpetuaría en cada generación y que haría eco a través de los siglos. Amén. Ahora, si deseas seguir siendo testigo de estas impactantes historias bíblicas, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la narrativa divina que estamos compartiendo. Deja tu like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a unirse a esta comunidad. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan reflexionar sobre este poderoso final. No esperes ni un segundo más. Únete y sé parte de la historia.